No todo el mundo puede andar con Jesús. Aunque los brazos están abiertos, la puerta es... Y pocos, dice él. Pocos. Y usted debe ser uno de esos pocos. Así que cuando hay pocos, uno es un ¿qué? Un privilegiado. El amor no es ciego, el amor discierne. ¿Sí o no? Es que el amor es ciego. No, el amor no es ciego. El amor verdadero discierne. Siempre le digo a los muchachos, aunque sé que es otra manera de ver el amor, a los muchachos que se gustan, y me alegro por ellos porque eso es bueno. Les digo, está bien que uno sienta cosas porque uno es un ser humano. Y hay maripositas y cositas raras por ahí. Pero les digo algo, piensen. Y miren su corazón y analicen qué dice la Escritura para que puedan hacer las cosas perfectamente bien. Amén. Nosotros no somos como el mundo. El mundo, un muchacho del mundo ve una muchacha bonita y sale detrás de ella, como un caballo ahí desbocado. O una muchacha del mundo ve un muchacho que le dice 3, 4 cosas bonitas y después no sabe, le toca recogerse la baja. Pero en el caso de los creyentes no es así. Nosotros podemos pensar, entender y discernir si verdaderamente las cosas son de Dios o no. Y qué lindo es cuando dos personas se aman y también han discernido que su relación es conforme a la palabra de Dios. Entonces todos decimos amén, gloria a Dios, y nos comemos el ponqué. ¿Sí, no? Porque estamos felices, porque las cosas son para dar gloria a Dios. Amén. Y así no solamente el ejemplo de los muchachos, es un ejemplo pequeño en todas las cosas de nuestra vida. Tenemos que discernir. Y Pablo está pidiendo amor que vaya acompañado de discernimiento, porque por falta de discernimiento es que nosotros pecamos muchas veces. A veces decimos, ay, pues es que yo no lo hice con mala intención, pero todavía hizo algo que es pecado, hermano. ¿Por qué? Todavía pecó, ¿por qué? Usted no se puede escudar en eso. Podemos entenderlo, pero no podemos escudarlo en eso, porque el pecado sigue siendo pecado. El amor del cristiano lo lleva a buscar ante todo el conocimiento y la aprobación de Dios en lo que hace. El amor del mundo, ¿cómo es? Me gusta, yo quiero esto, a mí me parece que está bien, no me importa lo que los demás digan. ¿Sí o no? ¿Así es el amor del mundo? El amor de Cristo no está buscando lo que a mí me parece, sino siempre está, por eso se habla de discernimiento, es lo que Dios dice y lo que Dios aprueba. Señor, esto que voy a hacer, ¿lo apruebas? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Ponerse a hablar hasta que le aparezca una nube y le diga que sí? No hay necesidad de eso, aquí está esto. Estúdielo, mire, analice. ¿Qué dice la Biblia? Pregúntele a los hermanos que saben en la iglesia, al pastor también, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? A veces los hermanos mandan a consejería y le dicen, no, pastor, ¿usted qué piensa de esto? Y le digo, bueno, a veces también he pecado porque a veces uno dice lo que le parece, tengo que reconocer y tengo que corregir eso. Pues, como humano a veces uno se deja llevar, pero uno siempre se deja decir, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia? Pero la Biblia es muy cortante, pero es la Biblia. Créeme que si tú eres un hijo de Dios, aunque te cueste, esto va a ser vida para ti, va a ser bendición para ti al final. No existe expresión genuina de amor a Dios y a su iglesia si esto no es enseñado o aprobado por Él. Uno se puede inventar formas de amar a Dios, ¿no es cierto? Uno puede inventarse formas de amar a Dios, pero la manera en que Dios pide ser amado es la manera en que está en las Escrituras. Yo creo que nos decían, bueno, eso está bien para una escuela dominical. Y puede ser hasta simpático, pero mire que muchas cosas que la gente, prácticas que hacen en muchas iglesias, terminan volviéndose doctrina para ellos. Algunos nos decían, el Espíritu Santo está aquí, abrácelo. ¿No lo pasó alguna vez? Sí, algunos dicen, porque yo los puse a hacer eso también, qué pena. Pero ya me arrepentí, ¿no es que estoy aquí hablando? Le decían, usted abraza el Espíritu Santo, siente ese calor, siente. Y usted dice, sí. Pasaba. ¿Saben qué? Eso puede ser para una escuela dominical, está bien. Eso suena, pero la gente asume que eso son doctrinas. Y que uno puede sentir el abrazo del Espíritu Santo cuando Dios no está pensando en eso. El Señor tiene una mentalidad elevada, grande, poderosa para los hijos de Dios. Si todo dependiera de lo que sentíamos, seríamos la gente más miserable y pobre, porque los sentimientos son demasiado variables. La fe cristiana es sólida y está basada en un amor que solo Cristo puede dar para nosotros. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando.
Entonces lo primero que dijimos es que Pablo nos dice, pidan por estas dos cosas. Número 1, pidan que ustedes amen a Dios y amen a los hermanos con un amor real, serio, y que se manifieste una conducta santa. Y número 2, pidan que ese amor vaya acompañado de conocimiento de la verdad y de saber discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y al final nos va a decir para qué. Y aquí viene el segundo punto de la enseñanza de hoy. ¿Para qué debemos pedir eso? ¿Para qué debemos pedir estas cosas? ¿Cuál es el propósito y la motivación de esas peticiones? Por favor, lea el versículo 10. Para que obedezcan a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Amén. Entonces nos dice que el discernimiento hará que, número 1, que escojamos lo que verdaderamente es importante. No saber discernir en la vida cristiana hace que seamos inútiles a Dios y andemos extraviados. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuántos esfuerzos desenfocados? ¿Cuánto trabajo desperdiciado cuando nosotros no sabemos realmente discernir? El discernimiento que Pablo pide es para que ellos sepan escoger lo correcto y andar por ese camino. Hay muchas cosas que a diario a nosotros se nos presentan y que parecen que pueden ser opciones para nosotros siendo aún fieles a Cristo, pero cuando tenemos discernimiento de la palabra podemos verdaderamente escoger lo correcto. ¿Cuánto tiempo pierde uno o cuánto se confunde cuando uno no sabe discernir, saben? Cuando uno no tiene esa capacidad de discernir. Sé que esa capacidad de discernir va aumentando en nuestra vida, en la medida en que andamos con el Señor y en la medida en que conocemos las Escrituras y las vivimos. Yo les pongo, digamos, un ejemplo. Y hablando de las oraciones, yo creo que yo perdí mucho tiempo de oración en mi vida en el pasado, porque yo estaba, digamos, oraba por cosas que yo sinceramente hoy le digo, yo oraba con todo el corazón, con todo el fervor. Yo le decía, Señor, dame esto, yo creo que esto es su voluntad. Y perdí el tiempo porque después me di cuenta que no era así. Ahora, le agradezco tanto a Dios que no respondió mis oraciones. ¿Usted no le agradece a Dios que Dios no respondió oraciones en el pasado, no es cierto? Tal vez usted oraba, Señor, es la negrita era la blanca. Y usted ore y el Señor no se la dio y usted todo angustiado. Dios le va a dar lo que es, amén. Hermanos, así es. Cuando no sabemos discernir, perdemos el tiempo. Yo oré años por un avivamiento en la iglesia donde yo estaba. Oré, hermano, ayuné. Ayunamos todos los jueves y yo era, Señor, un avivamiento. Pero ¿saben cuál es el problema? Que yo pida por un avivamiento de acuerdo a lo que yo tenía en mi mente torcida. Pues no es que fuera malo, digamos, porque aún era cristiano, pero tenía un falso concepto del avivamiento. Yo pensaba que el avivamiento era un espectáculo, una explosión de colores, de gente hablando en otras lenguas y desmayándose, y la gente llenando lugares para tener cultos espectaculares donde la gente se emocionara y todos fuéramos aplaudidos y nos vinieran a ver cámaras de televisión porque dirán, hay un avivamiento allá en un pueblo que se llama Verbenal, Colombia. ¿Sí? Ese era mi concepto de avivamiento y yo oré años por eso. Y un día, una sola enseñanza de un hombre de Dios, de Henry Tolopilo, estoy en una charla de él, una sola enseñanza me botó todo eso, sacó todo eso de mi cabeza y entendí cuál era el verdadero avivamiento y entendí a qué yo debía apuntar como pastor, que era no a buscar espectacularidad, sino a formar a los creyentes en Cristo, a las ovejas del Señor que no son nuestras y las cuales no podemos abusar haciéndoles perder el tiempo con tonterías. Una sola enseñanza me desenfocó, me sacó de donde yo estaba para ponerme en el lugar correcto. ¿Qué me faltaba a mí? Bueno, me faltaba todo, pero me faltaba discernimiento, porque no entendía la palabra, porque veía la palabra a la luz del filtro que me habían enseñado. Estoy seguro que mucho de lo que usted concibió. ¿Hay cuánta gente se desanima? Ay, yo no sirvo para ser cristiano y no he entendido que esto no es cuestión de servir, sino de la gracia de Dios. Porque no entienden, porque no disciernen, ¿sí me hago entender? ¿Cuántos cristianos, entre comillas cristianos, andan de iglesia en iglesia buscando es que los avivamientos y los congresos, porque ellos realmente pueden ser sinceros en eso? Querer buscar una cosa espectacular o que su vida cambie cuando no han entendido ni han discernido que esto es un caminar día a día, paso a paso con Jesucristo hasta el día en que Él venga por nosotros o nosotros vayamos a su presencia. La vida cristiana no es, aunque Pablo la describe como una carrera, yo pienso que no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo.
Pues tenemos que correr y ser pacientes para llegar a la meta final, amados hermanos. La expresión lo mejor significa literalmente las cosas que son diferentes y se refiere a la habilidad de distinguirnos entre cosas opuestas como bueno y malo, blanco y negro, etcétera, ya que eso sería fácil y sencillo y no se requeriría una gran habilidad moral para ello. Esta frase explícitamente se refiere a aquellos conceptos morales y espirituales que solamente son comprendidos por aquellos que poseen un profundo y refinado discernimiento. No se refiere a lo ordinario o lo común, sino a lo refinado y a lo extraordinario. Por eso es necesario que oremos para que lo tengamos. Si el discernimiento fuera fácil de obtener, entonces Pablo no estaría orando por eso, ¿sí o no? Porque es que uno ora por las cosas que le son imposibles de alcanzar, que para nosotros como cristianos pues lo es todo, porque dependemos de Dios. Pero él hace ese énfasis especial en que ese amor te ha manifestado, número 1 en ciencia y número 2 en discernimiento, porque es muy importante. Y el propósito de ese discernimiento, como lo estamos viendo en este segundo punto, es que sepan escoger lo que verdaderamente es importante, que se enfoquen en lo correcto, que apunten hacia donde es. Uno muchas veces en su vida cristiana se desanima o se desanimaba porque no sabía cuál era su norte. Pero cuando tú conoces la palabra, sabes hacia quién te diriges y puedes esperar, puedes ser paciente y puedes andar firmemente hacia ese norte nuestro, que es ¿quién? Jesucristo nuestro Señor. Saber discernir, distinguir y escoger lo mejor hará que podamos permanecer puros e irreprensibles. Vuelvo a leer el 10 nuevamente. Amén. Así que buscamos tener discernimiento también para hacer ¿qué? Puros e irreprensibles. Porque el discernimiento solo, pues póngale cuidado que tampoco es que sirva de mucho si eso no se convierte en acciones. Es decir, ¿de qué le sirve a usted saber el camino correcto hacia Tunja si nunca coge un bus para ir allá? Si es que tiene que ir a Tunja, digo yo. ¿Sí me hago entender? Si ese es el camino, ya sé que no toca coger para el sur sino para el norte. Pero usted nunca se sube en un bus y nunca anda hacia allá. Ahora le estoy diciendo, ese discernimiento tiene que manifestarse ¿en qué? En que ustedes se permanezcan puros e irreprensibles. Y usa dos palabras allí, sinceros, lo cual literalmente significa limpios. Limpios. Es decir, sin mezcla o contaminación. Decían de los antiguos griegos, y esa palabra viene de allí, que cuando venían ciertas artesanías o estatuas de material, no sé, piedra, mármol, no sé, las imperfecciones las tapaban con ceras. Yo creo que eran muy colombianos, ¿no? Hacían allá su trampita y le ponían cera. Entonces, ¿qué hacía la gente cuando iba a comprar? Le decían, ¿esa es sin cera? ¿Esa estatua es sin cera? Y la ponían al sol. Entonces se derretía la cera y quedaba lo que verdaderamente era la estatua o la artesanía que ellos tenían. De ahí viene esa palabra. Hermanos, necesitamos ser sinceros, porque la hipocresía siempre será una tentación en nuestra vida cristiana. Siempre queremos allí como fariseos aparentar lo que no somos y querer mostrar una espiritualidad que no vivimos. Cuando la Biblia, y vuelvo y les recuerdo que estudiamos en Primera de Juan, nos decía que los cristianos andamos ¿en qué? En luz y no tinieblas. Y andar en luz no significa que no pequemos, significa que aún nuestros pecados son expuestos por nosotros mismos para buscar ayuda en los hermanos de la iglesia y en la congregación, y busca y ante todo de Dios. Así que dice que debemos ser sinceros, y también dice irreprensibles, lo cual literalmente significa sin ofensa, sin nada que nos puedan reprochar moralmente. Entonces, número 1, debemos ser sinceros, limpios, puros, verdaderamente ser lo que somos como hijos de Dios. Y número 2, debemos ser irreprensibles, es decir, que las demás personas no puedan reprocharnos nada moralmente. Nadie es perfecto, hermanos. Todos tenemos cosas que reprocharnos, pero hay cosas por las cuales verdaderamente nosotros sabemos deshonra al Señor y son de gran escándalo para los incrédulos. Aún para nuestros hermanos de la iglesia. Cuando una persona que se dice ser cristiana está en medio de la congregación y es hipócrita y muestra una cara, pero muchas personas de la iglesia saben que realmente no es así, esa persona termina siendo una maldición para esa congregación. ¿Por qué? Porque termina siendo un mal ejemplo para los demás. ¿Cuántas veces se me acercaban a mí muchachos
que yo creía